Buenos días con todos y todas. Mi nombre es José Iturríos, soy el director de la Alianza Cacao Perú, una iniciativa público-privada apoyada por USAID acá en el Perú y que involucra a más de 30 empresas y organizaciones de productores de la cadena de valor del cacao. En esta ocasión tengo el gran gusto de ser el moderador de una de las charlas, de la charla inaugural del Salón del Cacao, del foro, en el Salón del Cacao, referida al impacto de la pandemia del COVID sobre el mundo del cacao. Y tenemos a un expositor realmente que nos da un gran honor tenerlo en este salón, que es el señor Michel Arrión. El señor Michel Arrión es el presidente de la Organización Internacional del Cacao, la International Cocoa Organization, la ICO, con sede en Abiyán, en Costa de Marfil. El señor Arrión ha tenido la gentileza de aceptar ser parte de nuestro foro, de este segundo foro latinoamericano, este segundo foro del cacao y el chocolate latinoamericano. Yo solamente quisiera mencionar un par de cosas que me parecen importantes. Hasta antes de la pandemia, el crecimiento de la industria del cacao en Perú, de la producción de cacao en Perú, fue casi de 12% anual. Hemos multiplicado por 5 la producción que teníamos hace 20 años, ¿no? La mayor parte de nuestra producción, que hoy llega a superar las 130.000 toneladas, se exporta. Casi el 87% se exporta. La mitad de esa exportación es en grano y la otra mitad en productos procesados. Ese es un cambio que se ha venido dando en la última década, que cada vez más, un porcentaje más alto de nuestra exportación es exportación que va con un nivel de procesamiento, sea como chocolate, polvo o manteca. Por otro lado, el cacao ha sido el producto más exitoso de desarrollo alternativo, involucra a casi 90.000 productores a nivel nacional y tenemos alrededor de 200.000 hectáreas sembradas de cacao. Cómo la pandemia nos reta, cómo la pandemia del COVID nos obliga a reinventarnos y cómo la pandemia del COVID nos obliga a pensar de otra manera, es un poco lo que queremos hacer en esta primera charla, que además va a tener como comentaristas a un representante del Ministerio de Agricultura, a un representante de la Asociación de Productores de Cacao, y a un representante del sector empresarial exportador de cacao. Bueno, sin más, le doy la palabra al señor Arrión, nuevamente agradeciéndole su presencia. Dispone aproximadamente de 20 minutos. Yo le voy a estar pasando la voz para poder ajustarnos con el tiempo, porque en estos tiempos del uso de Internet tenemos que ser muy estrictos con el tiempo. Muchísimas gracias y adelante, señor Arrión. Sí, muchas gracias. I'm sorry, I must speak English. Voy a hacer la presentación en inglés. But I understand there is interpretation indeed. I thought it was a consecutive interpretation, not a simultaneous. So I understand it's simultaneous, is it? ¿Me escuchas en la sala principal también? Vamos a hacer una transmisión con interpretación simultánea. Okay, very good. So I will first of all let me thank you for the kind invitation. Por esta invitación. And I hope I will help you to analyze and understand better what's going on the cocoa value chain following the COVID. I must state from the very beginning that we are still learning and we are in the first stage of our analysis, and I think we must be very, very cautious and careful on any possible conclusion we might draw. And for those who maybe heard me 2 months ago in Ecuador, you will hear today, 2 months later, my analysis is a bit different and unfortunately a bit more pessimistic.
I'd like to start by just explaining that in the very beginning of the pandemic, in the very beginning in Europe and in America, the two biggest markets, in March, April, actually we were relatively lucky in the sense that 75% of the main crop had already been delivered, supplied, and had reached destination. The main impact of COVID was actually on consumers in Europe and the United States, and on the retailers, on the distribution channels. But we are seeing now clearly an impact on the world economy. The IMF is forecasting a retraction of the world economy of a minimum of 3%. Other economists would foresee something like 5 or 6% of recession. And it will have an impact on the disposable income of the consumers. But what we see now very recently, because we have just got the figures for the second quarter of the year, the April-June statistics of grindings, what we are seeing now is that the processing of cocoa in the main places where grindings are taking place, that is Africa, Europe, in America, we are seeing those grindings going down by several percent, minus 9% in Europe, minus 2.3% in Asia. And that's very bad, because that means you know that the grindings are just a proxy indicators of consumption. And that shows that probably there will be a reduction in the demand. So I will start now my PowerPoint presentation, and I would like, where I will focus, I have 5 or 6 slides, not more, focusing on prices, on production and grindings, and on long-term forecast. So next slide, please. Next slide. Thank you. Okay, so that's this is a graph showing you actually 4 curves. You see the orange one at the bottom is the curve of the commodity index published by Standard & Poor's. The yellow one is the Standard & Poor's equity index. The brown one is the ICCO cocoa price index. And the green one is something totally different, is the US dollar index. So let's look at arrow number 1, the blue one. We are in March, as you can see. So in March, beginning of the pandemic, what do we see? Well, we see the orange curve, the bottom really collapsing, right? We see the commodities collapsing. If you see the yellow curve, it's the equity curve. I see Jose. José, ¿me estás haciendo una indicación? Mr. Abrión. Is it okay? Is it going well? I'm not sure. No, it's okay, but it should be better if you can talk just 1 or 2 minutes, then stop, and Sydney can translate, because it's not simultaneous, right? It's sequential. It's consecutive. Yeah, consecutive. You can stop. Okay. I'm sorry. That's why my first question was whether it was simultaneous or consecutive. But if it is consecutive, I will stop. Yes, sure. Thank you. Okay. Welcome. Bienvenido. Very good. So I will
start again just the presentation of this graph. So you see the four curves. The orange one is the commodity ones, the yellow one is the equity, and the brown one is the cocoa. The green is a dollar. Entonces voy a comenzar de nuevo en esta presentación con las transparencias. La primera figura nos muestra 4 curvas. La curva en naranja es la de los productos básicos. La que aparece en amarillo es la curva que representa los mercados de valores. En marrón tenemos la curva del mercado del cacao. Y por último, la curva en verde es la curva que representa las fluctuaciones del valor del dólar. Exact. So we see in March, you see the first blue arrow, you see in March, the commodities, the orange curve at the bottom collapsing, okay? Entonces podemos ver que en marzo tenemos la flecha azul, la número 1, que muestra cómo el mercado de productos básicos colapsó. And we see the yellow curve, the equity also going down quite sharply. Y también la curva amarilla que muestra los productos básicos también cayó significativamente. But the cocoa is rather resilient. The cocoa in the beginning has resisted very well. Pero la curva del cacao muestra bastante resiliencia y se mantuvo bastante bien. And that is due to the fact partly because the dollar at the same time, you see the green curve, the dollar going up. Y eso se debe en parte a que la curva del dólar, que es la curva verde, está aumentando ligeramente. And then there was also another important factor that we will discuss later. The market of cocoa has been in so-called backwardation, right? Y también podemos ver que hay otro factor que tendremos en cuenta dentro de un momento, y es que el mercado del cacao estaba en una fase que podríamos llamar retrogresión. Which means that actually the contracts expiring in the short term are more expensive than the contracts expiring in the longer term. Lo que significa que los contratos que llegaban a su término a corto plazo son más onerosos, más caros que los contratos a largo plazo. And that was happening since the beginning of the year. Y esto es un fenómeno que observábamos desde el principio del año. And that means actually that since January already, the traders were expecting a good supply and prices in the long term decreasing. So they have, in a way, anticipated the decrease of the prices. Esto significa que ya desde enero los intermediarios, los negociantes preveían que habría un aumento de la oferta y una caída de los precios. Okay, now let's look at the red arrow 3 months later in June. Ahora veamos la flecha roja 3 meses después, en el mes de junio. And here we see that in June, the orange and the yellow curves have recovered. They are going up. Y vemos que en junio las curvas naranja y amarillo se han recuperado y están ascendiendo, están subiendo. But the prices of cocoa, the Eco Price Index, shows, unfortunately, a second fall in the prices of cocoa since June. Pero desde junio, desafortunadamente, vemos que el índice de la ICO de precios del cacao está cayendo. And why in June? Because in June, we have realized the impact of COVID on the grindings, on the manufacturers processing the beans into liquor. Y esto es porque en junio nos dimos cuenta de que la COVID había tenido un impacto en el procesamiento, en la conversión de los granos en licor de cacao. See. Next slide, please. Voila, this is a bit of a technical slide, but you will see
clearly something extremely important that I already mentioned. Esta es una gráfica un poco técnica, pero ustedes apreciarán claramente algo que ya he mencionado. It's just the illustration of the so-called backwardation. Esto ilustra lo que llamamos la retrogresión. So since December, we see that the nearby contracts expiring soon are more expensive than the long-term contracts. Y aquí, desde diciembre, vemos que los contratos que vencen a corto plazo son más onerosos, son más caros que los de largo plazo. Voilà. So next slide, please. So this slide is showing you, it's a simplified graph showing you the evolution of the prices in New York, first and second position. Aquí vemos en esta transparencia, en términos simplificados, la evolución de los precios en Nueva York para las posiciones 1 y 2. And at the bottom, you see the stocks available, so-called tenderable quantities of Ivorian and other origins cocoa, very, very low levels. Y en la parte inferior podemos ver lo que llamamos los inventarios ofertables en la Costa de Marfil y en otros puntos. Y vemos también que los niveles de estos inventarios, de estos stocks, son muy bajos. Voilà. So those stocks are very low just because the traders have zero interest in keeping stocks when they are expecting low prices in the future. Y la razón de esto, de que los inventarios o los stocks sean muy bajos, es que los comerciantes, los intermediarios, no tienen ningún interés en mantener inventarios, stocks, cuando los precios están bajos. Next step, please. Next slide. So we have finished with the prices. Bueno. This is just a graph showing you the levels of production and grindings. Ya hemos terminado con el aspecto de los precios y en esta transparencia vemos los niveles de producción y de molienda. So we are trying to estimate for this cocoa year 1920 the estimated levels of production and of grindings until September this year. Y lo que estamos viendo acá es nuestros estimados para el periodo 2019-2020, los niveles de producción y de molienda. And we do expect for this year a slight reduction of the production of about 1%. Y para lo que vemos para este año es una ligera disminución de la producción de aproximadamente menos 1%. That you see in the blue column. Esta es la columna en azul. But you see the grindings in orange falling by a minimum of 4%. Pero lo que muestra la barra naranja, que se refiere a la molienda, es una disminución de por lo menos menos 4%. And 4% on 5 million is a lot. It's 200,000 tons. Y 4% de 1 millón es muchísimo, es 250,000 toneladas. So let's go to the next slide, please. This is a more difficult, much more difficult exercise because we are trying to make forecasts for the next 5 years. Ese es un ejercicio estadístico un poco más complejo porque lo que tratamos de hacer es una predicción para los próximos 5 años. Well, we have all kind of econometric models and we are able to make forecasts. Para esto utilizamos una serie de modelos econométricos para las estimaciones, las proyecciones. So we are using a rate of growth, what we call the compound annual growth rate. Y para esto utilizamos la tasa anual compuesta de crecimiento.
of 1.7% of increase in average in globally for the production, 1.7%. Y para esto estamos utilizando una tasa de crecimiento prevista de 1.7% para la producción a nivel global. And we have used the same annual growth rate for grindings, but a figure of 1.1%. Para la molienda utilizamos la misma, el mismo método de la tasa anual de crecimiento compuesta, pero de un 4%. And well, this is of course very hypothetical, but we believe that it's reasonable to make such a forecast. Y aunque esto es muy hipotético, nos parece razonable, esta estimación nos parece razonable. But you will see the green line illustrating the evolution of the real price using the value of the dollar of today. Pero como verán, la curva verde lo que nos muestra es la evolución real de los precios a partir del valor del dólar en la actualidad. And you see that we would go down from about $2,300 y vemos que to 1,900. Y vemos una caída del precio de $2,300 a $1,900. So just a little discrepancy between the growth of grindings compared with the growth of production gives you a more than proportional impact on prices. Y esta pequeña discrepancia entre la evolución de los precios a nivel de molienda y a nivel de producción tiene un efecto muy importante en los precios. So next slide and last slide actually. A ver, la próxima transparencia, que va a ser la última. We have seen, I started my presentation by saying that in March, April, we have seen the impact of COVID on consumers and distributors, retailers. Sí, dijimos al principio de la charla que hacia el mes de marzo, abril, vimos cuál estaba siendo el impacto de la COVID en los consumidores y también en los minoristas a nivel de la distribución. Then later in June, July, August, September, probably we are seeing now the impact on the processors, on the grinders. Y luego, posteriormente, entre los meses de junio, julio, agosto, posiblemente septiembre también, vamos a ver el impacto de la COVID en los procesadores, en la molienda. But then, at the end of the process, you will see, unfortunately, a very strong impact on the producers. Pero al final del periodo también vamos a ver un impacto muy fuerte también en los productores. So we see actually the impact moving upwards through the value chain from downstream to upstream. Entonces lo que estamos viendo es el impacto de la COVID de regreso hacia atrás en la cadena de valor, es decir, desde el final de la cadena de valor hacia atrás. So my conclusion in red here is just that we really need all together to agree on preserving the prices paid, the farm gate prices paid to the farmers, to the producers, and this overall objective that is the top priority of the ICCO, of our organization, to make sure that the farmers receive a decent living income, it remains more than ever a top priority. Y esto lo que significa es que en la actualidad tenemos que hacer todo lo posible, como constituye precisamente el objetivo de la organización de la ICC, en asegurar que los agricultores reciban precios decentes por su actividad y para mantener sus niveles de ingreso. That was my conclusion. So thank you very much, and I'm really looking forward to receiving your questions and trying to answer. Thank you very much.
Entonces, este es el final de mi presentación. Muchas gracias por su atención y por supuesto que estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan a bien formularme. Muchas gracias, señor Arrión. Thank you so much, Mr. Arrión. It was a very interesting presentation, and you just report to us the last numbers in the demand and supply side of cacao will be very interesting it is so interesting for us now. Muchas gracias, señora Arrión. Ha sido una conferencia muy interesante. Tiene usted los últimos números sobre el mundo del cacao, de la oferta y la demanda, y creo que eso va a ser muy interesante para nosotros. Bueno, quisiera dar la palabra ahora a Jorge Amaya, director general agrícola del Ministerio de Agricultura de Perú, para que haga los comentarios del caso. Tienes 5 minutos, Jorge, si fuera posible conectarte en este momento. Jorge. Sí, ya ¿pueden escucharme? Sí. Excelente. Te escuchamos, Jorge, no te vemos, pero te escuchamos. A ver, estoy de hecho conectado, está abierta mi cámara, The pero... representative from the Ministry of Agriculture is now speaking, Mr. Arian. Ya. Bueno, a ver, en Jorge, primer lugar, hablas y te detienes un minuto para que le traduzca al señor Arrión. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, José. Ok. Un saludo para el señor Michel Arrión y agradecimiento también a nombre del Estado peruano y de nuestro ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, por la presentación realizada y a los miembros del panel, ¿no? Al señor Elías Cruz Boz y al señor José San Martín. Hello, Mr. Arian. Thank you very much. On behalf of the government of Peru, and in particular of the Ministry of Agriculture, Mr. Jorge Montenegro, and all the members in the panel. Muy bien. Bueno, el cacao es un producto bandera de Perú, originario de nuestro país y que tiene de paso una amplia diversidad genética, ¿no? Básicamente centrada en nuestra Amazonía. Este es un producto... Sí. Cacao is a flagship Peruvian commodity. It is actually a product that originated here and which features a wide genetic diversity, particularly in the Amazon region. Para el caso peruano, la cadena productiva del cacao es una de las cadenas que está de alguna manera más institucionalizada. Hay una importante participación público-privada. Y desde el lado de los pequeños productores agrarios, esta actividad involucra una producción al año 2019 de casi 140.000 toneladas, o 136.000 toneladas, que se producen en 130.000 hectáreas y que involucran directamente a más de 90.000 familias y de manera indirecta a más de 450.000 personas, ¿no? Siendo, por tanto, una de las cadenas más importantes de nuestro país. The value chain is an important value chain in Peruvian production. It involves a significant public-private partnership, and the products from small farmers in 2019 reached 136,000 tons from 130,000 hectares, and directly involving 90,000 farming households and indirectly over 450,000 people. Siendo Perú un lugar donde se produce, digamos, básicamente cacao orgánico. O sea, Perú es el segundo país que produce cacao orgánico a nivel global y que adicionalmente también el 60% de la biodiversidad de cacao está expresada en nuestro país, ya sea con las variedades de los grupos genéticos tipo trinitario, ¿no? Forastero amazónico y criollo, que se produce en parte de la selva de nuestro país, ¿no? Y siendo este producto teniendo
este espacio de trabajo con un gran número de personas no ha sido ajena a los problemas que hay todavía, que persisten por el COVID-19, ¿no? Han habido algunas limitaciones de los pequeños productores a sus campos y para sus actividades productivas, habiendo afectado de alguna manera negativa a la producción de cacao, que como bien se dijo al inicio, y lo comentó el señor José Iturríos, Perú es un país cuya tasa de crecimiento es de aproximadamente 12% al año. Este año probablemente no sea de esa manera por estas limitaciones que han habido en la producción. Entonces, Perú tiene básicamente un espacio de medidas que viene tomando el Estado peruano para apoyar también a la pequeña agricultura peruana, pero creemos también que ese espacio de trabajo que existe público-privado va a permitir que la cadena pueda de alguna manera tener acciones de recuperación mucho más rápidas con respecto probablemente a otras cadenas de producción de países. Okay, Peru's output involves, in this particular case, both the coffee and cocoa value chains, and mostly Peruvian coffee and cocoa is focused on organic products. Peru is actually the second largest world producer of organic coffee and cocoa. And 60% of biodiversity of cocoa in Peru comes in particular from the Peruvian forest. Expressed in several of its main types of cocoa, like Criollo Masonico and Forster in some other one. It involves a large number of people involved in this value chain, and there have been obviously issues that have resulted from the COVID-19 pandemic that have hit particularly small farmers and created a number of constraints that have negatively affected cocoa output. Peru's cocoa output had been growing at a 12% annual rate, but that kind of growth rate is not expected for this year. However, the Peruvian government is issuing a number of support measures to help smallholder families, and this makes us think that the recovery in the cocoa value chain shows a better outlook than in other value chains. Bueno, y finalmente Perú viene luego de estas limitaciones que estamos teniendo aún ahora en el marco del COVID-19, Perú viene haciendo un esfuerzo importante, reforzando, por ejemplo, ese esquema de institucionalidad que se comentó inicialmente a través de la formación de un grupo de trabajo multisectorial que permita reforzar ese espacio público-privado donde tenga que trabajarse un plan nacional de cacao y que recoja, digamos, las necesidades del país de reforzar de manera integrada, tanto por el sector público como el sector privado, las necesidades que vienen a reforzar conceptos y actividades como acceso a mercados, formalidad misma de la cadena y de la actividad productiva, incluyendo eso a nivel de los pequeños productores, la asociatividad y el apoyo al emprendimiento productivo, la eficiencia productiva como tal, ¿no? Y para eso el Ministerio de Agricultura y Riego, centrando su esfuerzo en la pequeña agricultura familiar, tiene instrumentos de apoyo que buscan que el pequeño productor pueda acceder, además de servicios relacionados con servicios que tomar servicios de financiamiento, valga la redundancia, en condiciones especiales, promocionales, para poder realizar actividades de recuperación de mucha rapidez, ¿no? Como un fondo de financiamiento para pequeña agricultura con tasas muy especiales, fondos también o un programa de financiamiento al emprendimiento a través de planes de negocio para pequeña agricultura que permita estandarizar sus volúmenes de producción y que les permita también dar una oferta sostenida
y de calidad estandarizada en el tiempo a la industria o como mismas cooperativas puedan exportar directamente sus granos o sus derivados de cacao. Y estos esquemas, como comentaba, con tasas de interés que antes no se han dado y que hoy esperamos que con las medidas que se han tomado pueda tenerse una reactivación mucho más rápida y que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Y creemos también finalmente que el trabajo que esta comisión o que este grupo de trabajo público-privado hace a nivel país y que ha sido también expuesto durante las presentaciones en la ICO hace algunos días atrás, pueda considerarse, evaluarse y reforzarse también con apoyo de la misma ICO. Y bueno, Bien. eso es. Muchas gracias. Genial, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias al director general agrícola, doctor ingeniero Jorge Amaya, por sus comentarios. Ahora quisiera dar pase a los comentarios del señor Elías Cruz Godos, presidente de la Asociación de Productores de Cacao, APP Cacao. Por Señor favor, Iturríos. Sí. No pude traducir para el señor Armeán. Oh, ¿Es necesario? No, yo entiendo español. Perfecto. Okay. Sí. Bien, gracias. Gracias. Sorry. Elías, adelante. Hola. Hola, te escuchamos muy bien. Hola, muy buenos días. Señor José Iturríos, director de Alianza Cacao. Michel Arón, presidente de la Organización Internacional de Cacao. José Amaya, director de Agricultura. Bueno, un poco complicado tal vez en estos tiempos de pandemia. Nos gustaría que estas conferencias las hubiéramos hecho presenciales, pero por motivos de la crisis que estamos atravesando, una crisis sanitaria, es un poco complicado. Pero yo creo que sin ánimos de seguir atrás, nosotros como gremio nacional y como instituciones públicas y privadas seguimos trabajando en beneficio de la pequeña agricultura, en especial de nuestra línea de cacao. Si bien es cierto, como Perú se requiere seguir fortaleciendo el trabajo para una producción sostenible de cacao, basada principalmente en la producción orgánica, como comercio justo y tal vez de alta calidad que permita mejorar los precios a los pequeños productores. Porque si nosotros no mejoramos el precio de este producto, que lo tengo aquí porque estoy transmitiendo desde mi parcela en Piura, hemos sido bendecidos por Dios. En nuestro Perú tenemos una tan buena producción de cacao con diferentes sabores. Llámese en el Cusco, San Martín, Piura, Amazonas, hay variedad de productos. Pero yo creo que desde aquí también pedirle a nuestro director de Agricultura hacer un esfuerzo más y trabajar de la mano con los pequeños productores. Porque la producción de cacao hoy en día, con esta crisis de la pandemia, y tal vez no solo con esto, sino también con el cambio climático, viene afectando mucho a la producción de cacao y a la pequeña agricultura. También necesitamos una mayor diversificación de mercados para la exportación de cacao y derivados, pero con énfasis de los cacaos finos de aroma. También se requiere fortalecer la alianza estratégica entre el sector privado y público para enfatizar temas claves para la producción sostenible. Muy bien. Sidney, you do want to translate? I will. Okay. Very good. Elías va a traducir Sidney rapidito. Okay. Okay. Mm-hmm. Well, there were a number of introductory words by Mr. Elias Cruz, but he basically is broadcasting from his farm in Piura, and he emphasized the need to work on sustainable value chains, particularly putting an emphasis on organic output and fair trade that will result in high quality and better prices for the benefit of small farmers. There are a number of producing regions around Peru, like Cusco, San Martin, Amazon,
Amazon and Pura, where there's a great diversity of cocoa products. But he wanted to request the Ministry of Agriculture support, in particular for small growers. The coconut output has been affected by not only the pandemic but also by climate change, and therefore we need to diversify markets and enhance and increase output of cocoa as a raw matter, but also its byproducts. Finally, he requests that there should be a closer cooperation to strengthen the public partnerships to accomplish a sustainable cocoa output from Peruvian growers. Okay, great. Elías, ¿quieres terminar o ya terminaste? Bueno, aquí enfatizar que el brote del coronavirus ha tenido un impacto adverso en el sector cacautero peruano debido a las restricciones y movilizaciones de transportes, y eso un poco nos ha afectado en los campos. Además, si bien es cierto, hace 10 años la producción seguía creciendo en un 12 o 13%, yo creo que este año un poco vamos a retrasar y estaremos totalmente perdiendo un 40% de nuestra producción, porque las exportaciones está un poco complicado, los accesos a las cooperativas, los accesos a los créditos, eso nos va a permitir un retraso, pero esperemos que esto no se dé muy fuerte y seguir trabajando en beneficio de la producción. Gracias, Elías. Sidney. Yes. I would like to emphasize that COVID has had a significant adverse impact on the cocoa value chain, basically because of the very strict lockdown measures and that impact on transportation. It is true that 10 years ago, for last 10 years, we had been growing at a 12 to 13% annually, but we envisage a loss of about 40% in output for the last annual round. And this has also had an impact and been a result also of more difficult access to products and to credit and financing, all of which has resulted in a backlog of production, a retrocess of a product that is to be expected for the coming season. Bien, muchas gracias, Elías, por tus comentarios. Gracias. Muy interesante, creo que nos das mucho material para conversar y para tomar en cuenta para las políticas futuras. Ahora quisiera darle la palabra a José San Martín, gerente general de Romex, una empresa exportadora y procesadora de cacao, la segunda más importante del país, para conocer también cómo esta situación está impactando sobre el sector empresarial y qué opciones tenemos para un trabajo conjunto con el sector público, para en conjunto con el sector público poder hacer frente a una situación que se ve muy retadora. Adelante, José. ¿Cómo están? Buenos días. Mesía Rión, buenos días, bienvenido. Pepe, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? El COVID efectivamente aceleró lo que ya estaba más o menos en camino, que era una pequeña reducción en la demanda. Ya lo veíamos los industriales venir desde que empezamos a ver los precios de las mantecas contrayéndose y las preocupaciones sobre la gran producción que venía del África. No sé si lo quieran traducir, no sé si prefieren que lo vaya haciendo de a pocos o traducen al final. Ustedes me dirán. ¿No? Sí, el COVID lo que hizo fue... Que haga pausas, que haga pausas. Ok. Tú haces la pausa, José. Ok. Ya. El COVID lo que ha hecho ha sido acelerar la preocupación sobre la incertidumbre, más que la preocupación sobre lo que venía ya sintiéndose en la demanda. Es tanto así que los industriales hemos sido los primeros en sentir esta contracción, ya que ha sido muy difícil estar en el mercado vendiendo, hay inventarios de todo. De verdad que nosotros ya lo estamos sintiendo y lamentablemente, como dice Mesía Rión, el agricultor lo va a sentir en poco tiempo, porque no va a haber simplemente la demanda que todos esperábamos. Y es justamente por eso, y quiero aprovechar la oportunidad para tocar un tema que hemos puesto en el tapete con el ADEX,
que es acerca de incrementar nuevamente los niveles del TROVA, ya que necesitamos ese apoyo para cerrar esa brecha que se ha marcado aún más con este tema de la contracción de la demanda y del COVID. Sé que es un tema un poco más técnico, que no necesariamente se debe tocar acá, pero creo yo que es prioritario, ya que tenemos que cerrar esta gran brecha que aún tenemos en infraestructura y demás, y es el drawback la herramienta adecuada. Más aún hoy con esta crisis que ha hecho mucho más profunda esta brecha. Okay. Sidney. Yes. Okay. It is true that COVID has increased the issues that we had already been experiencing before, as we foresaw a drop in cocoa demand even before the COVID pandemic. But the pandemic has certainly increased the uncertainty on demand that we were already foreseeing. Because we had already seen that stocks were increasing, and farmers in a short time will be experiencing or facing a sliding demand. This is an issue that we had already discussed with the Association of Exporters, because we have to work together to close this gap and prevent the crisis from deepening. And in particular, an issue that we wanted to look into is the issue of drawbacks. This is a more technical issue, but we still feel that this is a priority that we have to address. Bueno, y no hay mucho más que hablar de la demanda, hay que ajustarse el cinturón, vienen tiempos difíciles y tenemos que buscar las maneras de hacer trabajar en conjunto al agricultor, a la industria y al Estado para poder darle soporte en esta tormenta al gremio, ¿no? Para eso estamos acá y sigamos para adelante, como dice el señor Godos, estamos todos acá remando y necesitamos juntarnos y ayudarnos para poder pasarlo, porque está difícil y por los cuadros que nos ha mostrado Mesía Arrión, el tema tiene para unos años más. Muchas gracias. And I don't think there's very much more to say about on the side of demand issues. We are all in this crisis together. We basically have to tighten our belts because there will be difficult times ahead of us. And we need farmers, industry, and government to work together to get us through this storm. And we are all in this together. We have to row ahead to get out of these difficult times. And well, and that's basically it. Mm-hmm. Perfecto. Antes de dar la palabra nuevamente al señor Arrión para que comente las observaciones que ha escuchado, quisiera yo más bien hacerle una pregunta en este contexto. ¿Qué recomendaciones él podría darle a un país como el Perú para enfrentar una situación como la que se viene, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de un país como el Perú para afrontar una situación donde probablemente los precios del cacao commodity va a caer o va a mantenerse no tan alto como esperamos? ¿Cómo podríamos enfrentar esta situación? Señor Arrión, sus palabras. Before we listen to your comments on the prior presentations by the panelists, Mr. Iturrios would like to ask you what are your recommendations for a country like Peru to face the upcoming scenario where prices will maybe sliding or perhaps flatten out? Yeah. Okay, thank you very much. First of all, I just would like to clarify one figure because I have seen a question in the chat, somebody who could not understand how 4% were making the amount I mentioned. So I just said that we have forecast a reduction of the grindings of 4%. Okay, grindings minus 4%. Quisiera hacer primero una aclaración con respecto a una cifra que mencioné en mi transparencia, y es que nuestra predicción es de una caída de la molienda de 4%. Okay. And 4% on 5 million makes 200,000.
y 4% de 5 millones son 200.000 toneladas. Okay, so that's just one clarification. No, I listened carefully to the statement of the producer and also of Mr. San Martin. And to answer your question, Mr. Iturrios, I see two things. The analysis that I shared with you is very global. It does concern cocoa as a commodity. The prices in London, the prices, and who make the price? The West African cocoa, right? Primero, entonces, para responder a la pregunta del señor Iturrios, quisiera mencionar que estamos hablando aquí de cifras a nivel de los productores, y al respecto hay dos cuestiones que quisiera decir. En primer lugar, que se trata de un análisis global del cacao en tanto producto básico, y se trata de precios en Londres, y los determinantes de los precios en Londres son los países de África Occidental. And so you will immediately understand that you have an immediate advantage as Peru and other countries from Latin America and the Caribbean. It is the quality of your cocoa. And I think you have to work on that. You have a certain level of fine flavor cocoa. You have a certain percentage of high grade cocoa. You must try to achieve the highest percentage possible of fine flavor. You have to keep your image. You have to keep your reputation. You have indeed to improve the reputation and the quality of your product. You have to differentiate yourself from the commodities. Peruvian cocoa is not cocoa. It's Peruvian, right? Thank you so much. Entonces, en primer lugar, quisiera mencionar que el Perú, como algunos otros países de América Latina y el Caribe, tienen una gran ventaja con respecto a los precios o los productos africanos, y reside precisamente en la calidad del cacao. Entonces, y en particular del cacao fino de aroma, para el que para el que se cuenta con un gran porcentaje de cacao de alta calidad. Entonces se debe de enfatizar las acciones que conduzcan a mantener la imagen y la reputación, y mejorar aún la reputación y la calidad de este producto para diferenciarse de los otros mercados, de los otros productos. And a second thing, but it's more difficult. I try to make some forecasts on the cocoa and the cocoa beans. I think that the powder, and more importantly, the cocoa butter, will be less affected or less than proportionally. So if you could process locally your beans into semi-finished products, that would help a lot. But of course, to develop an industry of a processing industry, usually it goes hand in hand with local consumption. So you really have to promote the consumption of cocoa powder, and also other uses of cocoa in cosmetics or any other use, food and non-food. And if you have a local market, then investment will follow, and you will then export powder and butter rather than beans, or a reasonable percentage of semi-finished product. That's, I think, the key to your development. You see that in Africa. In Africa, they have reached about 40–45% of local processing. And in Asia, it's 300%. You know, a country like Indonesia, they went from 600,000 tons of production to 200, but they have a processing industry of 600,000 tons. So they are processing more than they produce. So if you follow Asia, if you follow Africa in investments, that will be, I think, one of the solutions potentially. Interesting. Very interesting. And the second...
La segunda cuestión que quería mencionar es que estamos previendo que la producción de manteca de cacao y polvo de cacao va a sufrir menos proporcionalmente debido a los problemas que enfrentamos. Por lo tanto, es importante mejorar, incrementar el procesamiento local del cacao y desarrollar estos procesos y esto se basa también en la importancia de desarrollar el consumo local y aumentar la producción de derivados del cacao y su utilización tanto como producto alimentario, como no alimentario, porque cuando se desarrolla el mercado local vienen mayores inversiones y entonces permite esto también exportar polvo y manteca de cacao, es decir, aumentar el porcentaje de productos semiterminados. En África, por ejemplo, se ha logrado ya llegar a un 40-45% de producción local de productos semiterminados. Y en Asia es aún mayor. Por ejemplo, el caso de Indonesia, que produce 600.000 toneladas, pero procesa más de 600.000 toneladas. Uh-huh. De acuerdo. Genial. Señor Arrión, do you want to say something else? No, That's no. fine. That's fine. Bueno, thank you so much. Welcome. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos ya sobre la hora. Yo solamente quisiera primero nuevamente agradecer la gentileza del señor Arrión de compartir un poco de su tiempo con el Perú. Thank you so much. Thank you so much, really. Y también destacar los comentarios de Jorge Amaya, Elías Godos y José San Martín. Necesitamos, como usted dice, una política para mejorar los precios a nivel de la parcela, pero también necesitamos que el sector industrial reciba una ayuda del Estado para soportar esta situación, ¿no? Y el tema del rollback, que es una devolución anticipada de impuestos, ayudaría muchísimo al sostenimiento de la industria y, como usted señala, el desarrollar un mercado de productos semi-elaborados también nos va a ayudar mucho a dar luchar contra esta situación. Toda situación de crisis es siempre una oportunidad de inventarnos y lo vamos a asumir como siempre lo hemos hecho, ¿no? La industria del cacao ha soportado momentos de precios bajos, ha soportado la crisis del 2008 y hemos salido adelante. Entonces, creo que este es un gran reto que nos obliga a ser creativos, a pensar y a tratar de encontrar soluciones. Muchas gracias a todos. Nuevamente, enormes a nombre de todos los organizadores del Salón del Cacao. Y los invito a acompañarnos a la siguiente charla, que es sobre la visión de la industria chocolatera suiza, del potencial de Perú y América Latina, que estará a cargo del señor Urs Furrer, director de Choco Suiza, que es la Federación de Chocolateros Suizos. Entonces, es la charla que sigue ahorita mismo. Y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Gracias. Entonces, doy pase a los organizadores para pasar a los siguientes invitados. Hasta luego.